volvió a venir y ya tenía aquel lugar allá. Entramos hasta aquí donde estaba el parqueo anteriormente, que el deseo del corazón de Luis en aquel entonces era que Dios le proveyera oramos por este lugar, y después de algún tiempo que nos ausentamos, regresar y ver lo que Dios ha hecho es impresionante porque vemos cómo Dios respalda la obra que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Y yo creo firmemente que de alguna manera el Señor nos ayuda a poder llevar a cabo la tarea que quiere que hagamos, y los bendecimos este tiempo que está preparado para nosotros en esta mañana. Si por favor me ayuda a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que tenemos una vez más de poder exponer tu palabra, Señor, en esta tu casa. Yo te suplico que por favor, Señor, me auxilies para poder exponer esas palabras que traen vida, esas palabras que sanan, esas palabras que restauran, esas palabras que nos levantan, esas palabras que de alguna manera, Señor, fluyen de tu trono de gracia para poder restaurar a tu amada, Señor, porque entendemos que estos tiempos son de restauración, de recuperación. Y yo te suplico, Señor, como bien nos has trasladado a través de la palabra profética, que tú has descendido para amarnos, que tú has descendido para en tus brazos de ternura sostenernos. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, envía esa unción quíntuple sobre este lugar y un espíritu de sabiduría y de revelación. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo le quiero platicar a usted, fíjese que de alguna manera creo yo y siento yo que hay algo impresionante, y sabemos, como se nos ha enseñado de alguna y otra manera, que los tiempos están acelerando, los tiempos de que Cristo regresa por su iglesia están ahí a la puerta. Y de alguna manera a mí me llamaba mucho la atención de lo que está sucediendo, especialmente nosotros donde vivimos, que es un poquito más complicado, o mejor dicho, el ver cómo están las cosas por allá, que de repente llegan aquí, tal vez un poquito tarde las noticias, pero donde nosotros estamos vemos cosas bien impresionantes y que aceleran definitivamente, siento yo, el regreso del Señor por su iglesia. Entonces, de tal manera que a mí me hacía meditar, gracias hermano, en las medidas. Recuérdese usted que el Señor siempre, y de alguna manera dice hasta que todos lleguemos a la estatura, es una medida del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. Pero me llamaba mucho la atención porque yo veía ahí en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1, mire lo que el Señor le habla al apóstol Juan y dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios, mide el altar y a los que en él adoran. Entonces, por favor, hay tres cosas que Dios manda a medir: el templo, el altar y la adoración. El templo, el altar y la adoración. Usted lo puede ver aquí, pero lo impresionante es que el versículo 2 dice: pero excluye el patio que está afuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, desde aquí nosotros podemos empezar a ver que las medidas son para los que están adentro, no para los que están afuera. En otras palabras, a nosotros nos mandaron, fíjese qué interesante, a medir primero cómo está el templo, segundo cómo está el altar, y tercero cómo está su adoración. No nos mandaron a medir a los de afuera, nos mandaron a medir a los que estamos aquí adentro. Entonces, dígale usted al que tiene a la par: te van a medir. Y esto es interesante, hermano, porque de alguna manera la denotación que usted dice, caña de medir, perdón, ¿cuánto quiero terminos? Bueno, démosle pues. Mire esa definición de esa palabra, caña. Esa palabra es cálamos, que es de afinidad incierta, dice la planta o su tallo o de una planta similar. Por implicación, pluma para escribir, pluma, caña.
Entonces a mí me da a entender que ya no es una medida en cuanto a metro, sino una medida en cuanto a escritura. Por eso cuando usted allá estaba viendo lo que tiene Luis, el trazo del escriba, eso es exactamente esa medida. Lo que Dios siento y alcanzo a entender es que nos está pidiendo que midamos cómo estamos. Que midamos cómo está creciendo, evolucionando nuestra estatura para poder llegar, hermano, a alcanzar lo que Dios quiere, que es la estatura del varón perfecto. Porque yo sé que usted tiene mucha doctrina, porque usted está en un lugar donde Dios los ha bendecido grandemente en cuanto a la doctrina. Pero ahora el problema es que tenemos que medirnos, como dijo el apóstol Pablo, mírate y examínate, pero no con ternura, sino examinémonos cómo estamos. Entonces fíjese pues, déjeme avanzar un poquito porque yo sé que hoy son 2 cultos. Y lo segundo es, mide el templo, y el templo es naos. Y ese templo es un primario, dice naeo, y eso significa una capilla, un templo, un santuario, un templecillo o un templo. Entonces lo interesante del asunto es que esa palabra templo es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice, ¿o no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Es la misma palabra que utiliza nuestro amado Señor cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces al ver ya esto, ya no está hablando de un templo de bloc de roca, sino está hablando de nosotros mismos, cómo estamos. Está diciendo, mídete, ¿cómo estás? Y yo le quiero poner una gráfica así rapidito. Perdón. Lo que usted ve arriba es el templo de Salomón. Lo que usted ve abajo es el sueño de Jacob. Y él dice en algún momento, este es un lugar donde Dios habita. Y en base a esa estructura usted puede ver, arriba, cómo Salomón hizo la estructura del templo, o le dieron los planos de la estructura del templo que Dios le dio. Porque se recuerda que Dios dio los planos, según lo que dice la Escritura, se los dio a David, y David se los dio a su hijo para que lo estructurara él, o que lo construyera él. Entonces usted puede ver la forma en que está el templo y la forma en que está Jacob acostado. Entonces dice el Señor, miden los que están aquí, no midas a los de afuera, miden los de adentro del templo, el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cómo están? Lástima que no tenés por aquí vos, ¿sí tenés? Préstame el tuyo, por favor. Para tratar, hermano, disculpe, para que podamos ver esta gráfica de una manera aquí, hermana, aquí no suba, aquí deme. Le tengo que conectar esto. Bueno, gracias. Entonces, de alguna manera, sí. Perdón, hermanos, que mire lo que me pongo a hacer yo. Aquí está. ¿Sí? ¿O no? Bien. ¿Tiene dos? Ahí está, mire. Entonces aquí sí lo vemos bien. ¿Tiene baterías, Bucio? Sí, ahí está, mire. Esta es la forma en que estaba Jacob acostado. Y usted se recuerda que aquí él tuvo el sueño en Betel, donde vio ángeles subiendo y bajando. ¿Sí se recuerda? Sí. Esta es la estructura que Dios le dio a David para que construyeran el templo. Y esta es la estructura con estas 2 columnas que el Señor le dijo que construyera, y la ponemos de esta manera. Usted se da cuenta que esta exactamente es la forma en que Jacob estaba acostado. Entonces, literalmente, el atrio, el lugar santo
y el lugar santísimo. Entonces Dios está pidiendo que miramos desde aquí hasta aquí cómo estamos. ¿Cómo estamos? Porque usted es un templo de Dios. Dios de alguna manera siempre nos va a pedir y nos pide, como lo trasladó hoy, que vivamos en la santidad del Señor porque Él es santo. Y si nosotros deseamos habitar en la santidad de Dios, tenemos que empezar a medirnos cómo estamos. Mira, ahorita se va a dar cuenta, sigamos avanzando porque el tiempo me... ¿Y ahora? Sí, vamos. Mejor aquí, solo eso. Entonces, mire pues, ¿qué había en el templo? ¿Qué utensilios tenía el templo? Y una de las cosas dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Uno de los utensilios que había en el templo es la lámpara. Y usted puede notar ahí que dice la escritura que aún no se había apagado. Y literalmente nosotros tenemos que preguntarnos, o yo me debería de preguntar, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está alumbrando? ¿Medio alumbrando? ¿O está a punto de apagarse? Porque eso es lo primero que tenemos que medir. Eso es lo primero que a nosotros nos debería de llevar a meditar cómo está mi lámpara. ¿Cómo está mi lámpara? Usted puede notar y darse cuenta que Samuel está en un estado de pasividad esperando el momento en que Dios le va a hablar. La lámpara no se ha apagado, pero todavía está alumbrando un poquito. Entonces, esto es interesante. ¿Qué y cómo está tu lámpara? Mire lo que dice Job. Cuando su lámpara, Job capítulo 29, 3, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Ahora, aquí es donde nosotros empezamos, digo yo, y entiendo yo, si mi lámpara está encendida, debe de haber algo interesante, porque note por favor lo que está explicando Job. Dice, en la lámpara, en mi cabeza resplandece la lámpara. Es decir, aquí hay lámpara que alumbra, pero para que yo camine debo de tener luz. Entonces lámpara y luz son dos cosas diferentes, porque muchos de nosotros podemos tener lámpara pero no tener luz. ¿Por qué es diferente? Porque dice, mire qué interesante, porque dice, para poder entender esto, dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento que es lámpara y la enseñanza y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Entonces lo que Job está diciendo, yo en mi cabeza tenía el mandamiento, yo en mi cabeza tenía la enseñanza, yo en mi cabeza tenía las instrucciones de parte de Dios, pero la enseñanza me ayuda a caminar para mantenerme en el camino que es Cristo Jesús. No sé si me está a entender. Pero muchos tenemos mandamiento, pero muchas veces no caminamos sobre esa luz. Ejemplo, hermano estaba ministrando hoy sobre los diezmos. ¿Cuántos tenemos el mandamiento de diezmar? ¿Cuántos lo tenemos? Ahora, ¿cuántos caminamos sobre ese mandamiento? Porque esa es la diferencia. Tenemos el mandamiento, pero caminar sobre ese mandamiento es lo que nos cuesta. Porque se nos ha enseñado y lo tenemos aquí. Ya viene el hermano, ya viene la administración de dones, ya ahorita viene tenemos la luz, pero no caminamos sobre ella. Digo, no sé usted, pues yo solo estoy diciendo algo así. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos sabemos que el servicio al Señor es eterno?
Bueno, lo tenemos claro, pero según entendí ahí que estaban solicitando servidores. ¿Sí o no? Según entendí en las transparencias que estaban mandando los anuncios. Si están solicitando servidores es que tenemos el mandamiento aquí, pero no tenemos la luz aquí. Porque podemos decir, la otra, yo no quiero servir, yo así estoy bien, voy al culto, y lo tenemos claro, pero no tenemos luz para caminar sobre ese mandamiento. Entonces lo que Dios está diciendo es que nosotros podemos tener lámpara, podemos tener luz, pero no caminamos sobre ella muchas veces. Y Dios dice, mide tu caminar, mide cómo está tu lámpara. Aunque no le den aplauso. Perdone, yo vengo desde lejos, me voy y ya le dejé la enseñanza. Si se enojó conmigo, regreso no sé cuánto. Pero gloria a Dios. Le traigo la palabra porque definitivamente, de alguna manera, Dios es bueno. Entonces nosotros tenemos que tener lámpara. Lámpara. Vamos a ver si nos funciona ahora este. No. De alguna manera, mire lo que dice Jeremías capítulo 18 versículo 6. Entonces dijeron, venid y urdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley, ciertamente la instrucción, ciertamente el mandamiento no le va a faltar al sacerdote, ni consejo al sabio, ni palabra al profeta. Venid, irámoslo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Qué tremendo el pueblo, hermano. Mire qué impresionante lo que está diciendo el profeta Jeremías. No nos va a faltar a nosotros. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de todos. No nos va a faltar a nosotros un precepto, un estatuto, no nos va a faltar a nosotros dirección, no nos va a faltar a nosotros enseñanza legal. Y cuando hablamos de enseñanza legal, estoy hablando de la palabra que salió de la boca de Dios, que es un decreto legal desde el cielo para nosotros. Y fíjense qué interesante, porque dice, si nosotros empezamos a cambiar el concepto de la ley por la palabra a nuestro entender, dice que ciertamente no le va a faltar la dirección al sacerdote. Es decir, nosotros tenemos que trasladarle a usted enseñanza para que usted a su vez camine sobre ella y enseñe a otros sobre esa enseñanza. No se quede con esa enseñanza. Porque mire, hermano, perdóneme. Hablaban de los discipulados de jóvenes, aleluya. Hablábamos de los discipulados de adultos. Pero literalmente, ¿a cuántos le hemos hablado fuera de este templo del Señor? ¿A cuántos? Porque es bueno prepararnos, es bueno que estemos listos, pero muchas veces, hermano, podemos o queremos, tal vez no es su caso, llegar a tener un púlpito o una iglesia para poder nosotros trasladar la enseñanza que hemos tenido, y no es ese el concepto de Dios. El concepto de Dios es que tú te prepares para llevar a otros lo que tú estás aprendiendo. Si te estamos dando dirección a ti, o si se te está dando dirección a ti de parte de Dios, es para que tú des dirección a aquel que no tiene dirección. Digo yo, pues así, no sé. Pero eso es lo que yo logro entender de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces literalmente entiendo, hermano, mire qué interesante que Dios nos está diciendo que tenemos que trasladar dirección de la enseñanza legal que hemos aprendido. Perdóneme. Pero muchos de nosotros tenemos conocimiento. Muchos de nosotros tenemos enseñanza. Muchos de nosotros hemos sido preparados. Muchos de nosotros, cuando escuchamos hablar a alguien que está equivocado en su enseñanza, probablemente está equivocado porque hemos sido enseñados. Pero el problema, fíjese, hermano, que en estos tiempos no es tanto lo que usted sepa,
sino es tanto lo que usted camine sobre esa palabra, sobre esa enseñanza. ¿Qué le estoy tratando de decir? En Estados Unidos, nosotros tenemos un montón de iglesias, ¿verdad? Hillsong United y allá por, no me recuerdo, en Houston, tantas iglesias grandes que hay, mega iglesias, iglesias americanas, iglesias que van y convocan multitudes de personas, se les enseña. Hay lámpara en su cabeza, pero sabe que no hay luz. Termina el culto, a fumar, va, a tomar, va, hermano, a andar hombre con hombre y mujer con hombre, pero están en unas iglesias grandes. Entonces, literalmente, ¿será eso lo que Dios quiere de su iglesia? No quiere Dios quiere que midamos como estamos. Dios quiere que seamos testimonio, porque ahora ya no es, mira, el hermano sabe mucho, sino ahora es, mira cómo es la vida del hermano y del hermano, nuestro vecino y nuestro vecino. Esos sí son cristianos. Esos sí dan testimonio de lo que es amar al Señor. Y por eso es que debemos de medirnos. Entonces, mire pues, gracias, mijo. Vamos a ver ahora si nos funciona. En el nombre de Jesús que sí va. Mire lo que dice Éxodo capítulo, porque la instrucción, la enseñanza, la guianza tiene un propósito. Mire lo que dice Éxodo capítulo 24, versículo 2. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí. Te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Mire qué interesante, porque el propósito de los mandamientos, porque el propósito de la instrucción es para que del mandamiento es para que nosotros podamos ser instruidos. Dios en su misericordia ha determinado un cuidado para nosotros y a través de esos mandamientos nos instruye para guardarnos. Pero note usted que le dice a Moisés: sube. Él no va a bajar, nosotros vamos a subir. Él no va a descender, nosotros tenemos que subir. Luego dice: sube hasta mí en el monte, es decir, sube a ese lugar alto, despeguémonos de la tierra, pues. Que ya nuestra mente no esté en la tierra, sino puesto nuestros ojos en el autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús, porque para allá vamos, para allá regresamos, allá tenemos que tener puestos nuestros ojos. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno. Ya no tengas tu mirada en la tierra. Sube. Porque desde allá nos van a instruir. Desde allá nos van a dar la dirección hacia dónde vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde caminar? Porque tan interesante, hermano, el entender. Mire, perdóneme, yo no sé cuánto usted lee la palabra, aparte de la enseñanza que nos dan aquí. Yo no sé cuánto lo hace usted en su casa, pero hermano, entender este proceso, entender lo que dice Éxodo 31, 18, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Mire eso, qué interesante, porque las tablas eran obra de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro, hermano, es que a donde vamos o cuando leemos la Escritura, estamos leyendo una obra de Dios, escrita por Dios para nuestra instrucción. En otras palabras, no se trata cuando la palabra nos habla y nos dice: yo te bendeciré de tal manera que serás prosperado en todo, y decimos amén, eso es para mí, yo lo recibo. Pero también debemos de atender cuando nos dice: ve y pídele perdón a tu hermano si lo has ofendido. Eso no es para mí, eso es para aquel. Toda la palabra es escrita por Dios para nosotros, obra de Dios para ti y para mí.
Tenemos que atenderla, hermano amado. Pero debemos de subir. Debemos de despegarnos de la tierra para poder entender eso. Porque tan rico, no sé si a usted le ha pasado, tan rico que es cuando usted ha leído la escritura y de repente hay un verso que no entiende o una porción de la escritura que no entiende y viene el hermano, el pastor, y empieza a enseñar y de repente lo que usted no entendía le trae la luz del Señor. ¡Ah, Padre! Eso, gracias, Señor. Y se siente tan rico cuando viene el rema de lo que usted ha leído. Porque ya lo leyó, ya subió a usted. Ya usted lo que necesita es la luz de esa o la explicación. Amén. Ahora mire qué interesante pues. Porque ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue? Porque mire, un hombre, Moisés subió, le dijeron sube, ven, te entrego todo esto, pero hubo un descuido. En eso 32:19 dice, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Mire qué interesante. Hay un descuido tan impresionante que muchas veces nosotros lo pasamos de largo y no vemos algunas cosas aquí. Se acercó al campamento, vio el becerro, vio la idolatría de la iglesia, vio las danzas que no pertenecían a la iglesia y se enojó. Diría, ¿estamos propensos a eso nosotros como ministros? Sí, nos podemos enojar al ver, pero si yo di esta instrucción y no están haciendo lo que la instrucción que se dio, a usted como cabeza de casa le puede pasar lo mismo. Pero si yo instruí esto en la casa y no lo están haciendo como yo dije, el problema es que note, la ira lo hizo arrojar lo que Dios le había dado, lo que Dios escribió, la obra de Dios. Es decir, muchas veces actuamos fuera de lo que Dios nos ha instruido cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay molestia. Hacemos lo que no deberíamos de hacer. Por eso dice el apóstol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque enojados e airados, dice, no actuamos como Dios quiere que actuemos. Estamos tirando. Él tiró la tabla o lo original que Dios le había dado a él para instrucción del pueblo. Señor bendito, esto está bien tremendo. Porque a mí me pone a pensar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está su retención de la enseñanza? ¿Cómo está su luz? Por eso le hablaba lo que dice Samuel. Todavía no se ha apagado. Gloria a Dios. Porque esta mañana el Señor le puede prender esa llama a través de su Santo Espíritu y poder seguir a lo que nos llamaron. Por eso, mire hermano, definitivamente examinémonos. Examinémonos. Y con honestidad vengamos delante de Dios Padre. De verdad que yo me he dedicado mucho a la danza, yo me he dedicado mucho a la alabanza, pero he descuidado el que mi lámpara esté encendida. Porque a mí me llama mucho la atención cuando yo sé que a usted se lo han enseñado, pero cuando usted mira la estructura de cada uno de los utensilios que Dios dijo que iban a estar dentro del tabernáculo de Moisés, a mí me llama mucho la atención porque está la lámpara o la Torá aquí, pero el pan está enfrente de la lámpara. ¿Y qué significa eso? Que si se apaga la lámpara, el pan no va a ser alumbrado.
En otras palabras, si Cristo no alumbra, menos vamos a comer del pan, que es Él. Entonces la lámpara está alumbrando el pan, la lámpara está enfrente del pan, se apagó el pan. Entonces literalmente yo creo que tenemos que buscar tener esa lámpara. Le voy a dar otro así que me venga a mi mente, pero se lo parafraseo. ¿No dijo el Señor que tenía que cambiarse la leña del altar todos los días porque no podía faltar el fuego en el altar o la luz en el altar? ¿Así lo dijo el Señor, sí o no? Entonces lo que nos está diciendo es día con día, midamos nuestro altar. Midamos, nuestro templo. Porque de eso determina cómo está el altar. Porque habían tres cosas según Apocalipsis 11. Uno, ¿verdad? Templo, altar y adoración. ¡Ja! Eso de adoración es bien tremendo. Pero no estoy ahorita en adoración. Sigamos, pues. Mire, pues entonces lo que está pasando con ese descuido. De plano es esta computadora que la vamos a tener que cambiar, digo yo. Mire lo que le dice el Señor en Éxodo 34:1. Y el Señor le dijo a Moisés: bueno, tiraste las tablas. Ahora ven, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Entonces, perdóneme, pero ayúdeme a ver esto. Tal vez estaré mal, ayúdeme usted, porque yo necesito ver qué es lo que está pasando aquí. Porque imagínense lo que sucede aquí. Ya Dios ya no labró las tablas. Ya Dios le pidió un esfuerzo a Moisés para que él labrara las tablas. Ya Dios le está diciendo: la vez anterior te dije que subieras, te dije que te iba a dar, te dije que te iba a revelar y esperaste, y yo hice por ti lo que tenía. Ahora ya no, quebraste lo que yo te di. En otras palabras se lo voy a decir de esta manera, y disculpe con todo respeto, pero hay mucha gente que en lugar de estar oyendo a su pastor, están oyendo otras enseñanzas que no les trae edificación. Están oyendo otras voces que no los va a bendecir. A usted tal vez no le pasa, a mí sí me pasa allá en Nueva Orleans, o a Luis tal vez no le pasa. Pero imagínense que nosotros, por ejemplo, mi casa, llega la hora de la práctica de la alabanza. Se mandaron las alabanzas que teníamos que practicar ese día. Es un ejemplo, es lo que me pasa a mí, no a vos. Por eso le estoy hablando de esto. Llega la práctica de la alabanza, vienen los músicos, ya los hermanos sabían qué alabanzas íbamos a practicar, y cuando llega el momento de la práctica, ¿te aprendiste las alabanzas que te tocan? No. ¿Y por qué no? Es que estuve escuchando a otros hermanos de la alabanza, pero es que esa no es la alabanza que vamos a tocar aquí. Eso es lo que vamos a tocar aquí, tenés que aprendértelo aquí. No sé si me estoy a entender. Nos gusta más allá y escuchamos eso, y a la hora de venir a hacer lo que tenemos que hacer aquí, nos empezamos a oír otras cosas que no teníamos que oír. Y entonces nos cuesta de esa manera. Porque fíjese qué interesante, porque muchos se empieza a copiar la visión de otros, a ver la enseñanza de otros, a meterse. Fíjate que te tenés privilegio y yo escuché que el hermano fulano de tal dio una enseñanza bien gloriosa, esa voy a dar yo en la iglesia. Se empieza a imitar todo lo que no es la visión de la iglesia. Qué silencio más cardíaco ese va, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano, por favor, hombre. Gloria a Dios. En otras palabras, ya no hay una revelación original de parte de Dios, sino una imitación que se labra por el hombre, que ya no viene de parte de Dios. Y si se pone cardíaco eso, hermano. Pero yo creo firmemente que nos están mandando a medir nuestro templo.
Quiero ver. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía están contentos? Otra cosa que nosotros tenemos que tener dentro del templo, fíjese lo que estas tres cosas son interesantes e importantes. Vimos lo que le estaba diciendo, lo que dijo el profeta. Bueno, no nos va a faltar la ley, pero tampoco nos va a faltar el consejo. Y aquí es donde venimos y tenemos que ver qué es la palabra consejo. La palabra consejo es la palabra etza, y eso es un plan, un acuerdo, es un consejero, es un designio y es un propósito. Y por eso precisamente cuando yo estaba viendo los PowerPoint que los hermanos pasaron de los anuncios donde decía visión, ese es propósito. En otras palabras, no podemos tener nosotros una visión diferente a la que tenga el pastor. Tu visión debe ser la que Dios le dio al pastor. Y perdóneme que se lo diga, tal vez va a sonar así mero abrupto, pero podemos tener una visión gloriosa, pero debe de ser la visión que le trasladaron al siervo de la casa. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Cuál es el propósito de Iglesia de Cristo Capernaum? Ustedes lo saben porque su pastor se los ha trasladado en todo momento. Entonces, esa visión, ese consejo, debo de atesorar y debo de abrazar. Porque es un acuerdo. Por eso dice la Biblia, ¿será que va a prevalecer un lugar si están en desacuerdo? No va a prevalecer. ¿Por qué? Porque acuerdo es consejo. ¿Cuántos están de acuerdo en este lugar? ¿Cuántos están de acuerdo en este lugar? Porque eso es lo importante. No puede faltarnos a nosotros un acuerdo, no puede faltarnos un trazo, es decir, un plan. Tenemos que tener un propósito hacia dónde debemos de llevar a la iglesia. Ahora le pregunto a usted, como padre personalmente o como madre, ¿a dónde quiere llevar a su familia? Porque yo le estoy hablando a usted a nivel ministerial, pero ahora es a nivel personal. ¿A dónde quiere llevar usted a su familia? ¿Se preocupa usted por trasladar un consejo, un acuerdo a su familia hacia dónde van? ¿O hacia dónde van a llegar como padres? Porque eso es interesante. ¿Hacia dónde vamos, hermano? ¿Hacia dónde va mi familia? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es el propósito de mi familia? ¿Que se salve o que se quede en los días que están por venir? Para eso tengo que tener consejo. Para eso debe de hablar consejo. Debe de existir el consejo. Amén. Donde vos que ya este niño, lo conocí yo niño aquí, mire bien pequeñito, este patojo. Y ahora que regreso ya con 3 niños, ya ni lo conocía, y ahora ya lo conozco, ya lo reconocí, dijo aquel, porque lo vi bien jovencito. Ahora yo le puedo preguntar a él, ¿vos a dónde querés llevar a tu familia? Porque tiene que haber un propósito hacia dónde va a llevar a su familia. Ahora ya no es él solo, ahora ya no es él el que venga ahí a tocar el teclado, ahora son, ¿cuántos? 4, 10. Bueno, sí. Bueno, vos sos el cabeza. ¿Dónde vas a meter a los 4? ¿Dónde los vas a llevar? 10 te profetizaron vos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces literalmente eso debe de existir en nosotros. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el consejo? ¿Usted se pone de acuerdo en su casa para cuando van a hacer algo? ¿Hay un acuerdo en ustedes como esposos en lo que van a hacer? Porque si no hay acuerdo, está cardíaca la cosa. Porque mire, le voy a dar un ejemplo bien impresionante. Segunda de Samuel 16:23 dice: el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era ¿cómo era? Fíjese. Como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel. Fíjese qué interesante. En otras palabras, cuando un varón
Cuando alguien está siendo lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que puede venir el consejo como si uno consultara al Señor. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que ver. Fíjese qué interesante. ¿Cómo ve usted a su pastor? ¿Le consulta a usted? ¿Le pide consejo a usted a su pastor? Perdón que lo esté llevando por ahí, pero dice que tengo que medir. A mí me mandaron a medir el templo esta mañana. No a los de afuera, sino a usted que vino hoy. ¿Usted le pide consejo a su pastor? ¿O le pide consejo después de que ya se fue con todas las extremidades y le salió mal lo que pensó? Y pastores, que fíjese que yo le quería decir a usted, pero no tuve tiempo. Ahora no sé cómo salir de aquí. Es que digo yo pues. ¿O será que solo a mí me pasa? Y entonces viene Lisito y le dice, ay, mi hijito, así, ay, hijito, de verdad que lo hiciste mal. Y le empieza a hablar así, usted se siente bien consolado, bien con el bálsamo. Y después le saca el tunazo, hermano. Pero mi hija, y que no lo volva. Es tremendo. Es tremendo. Porque antes de pasar eso, tenemos que debemos aprender a pedir consejo. ¿Qué hacen los jóvenes cuando andan en su proceso de amistad? Y le decimos al pastor, no, porque el pastor nos va a decir que no, hombre. El pastor va a saber que nos va a cuadrar, no, así tranquilo. Lleguemos allá, y ¿qué tal, hermanita? ¿Qué tal? ¿Qué bueno? Y después, y los hermanos ya se dieron cuenta, pero no vienen al pastor para que sean ministrados. Entonces necesitamos pedir consejo. Era como si alguien, vaya, le voy a hacer otra pregunta, pues. ¿A usted no se le han acercado alguna vez porque lo miran así, que ama al Señor, que hay un testimonio en usted? ¿No se han acercado a usted a pedirle consejo a usted? Fíjese, hermano, que estoy pasando esta situación y qué podría hacer. Mi hermana, yo creo que, mi hermano, perdón, yo creo que usted debe acercarse al Señor. El Señor cambió mi vida. ¿Y qué hizo usted? ¿No le han pedido a usted consejos en alguna vez? ¿O a usted, amada hermana? ¿No les han pedido consejo? Porque han visto que en usted hay una presencia de Dios. Porque han visto que en usted reposa un espíritu diferente a los de la calle. Eso es lo que han visto en usted. Por eso es que se acercan a pedirle consejo. Pero ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque mire lo que sucede. Si esta cosa, perdón, Padre Santo, lo que sucede cuando pasa y nosotros no tenemos el cuidado. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 15 versículo 31. Alguien dio aviso a David diciendo: Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel. ¿Cuál fue el descuido de aquel hombre que tenía el consejo, que su palabra era como si viniera un consejo de parte de Dios? ¿Cuál fue el consejo cuál fue el descuido que él tuvo en cuanto a perder la revelación o el consejo de parte de Dios? Ahí dice la Escritura. Por eso se lo puse en amarillo. Mire, se empezó a juntar con aquellos que no eran cristianos. Se empezó a juntar con aquellos que no le podían dar un lugar o un caminar de enseñanza correcta, sino más bien se empieza a juntar con conspiradores. Por eso es que tenemos que tener cuidado. La primera señal de que se puede perder un consejo sabio es juntarse con aquellos que conspiran contra sus pastores. Eso, perdóneme, pero es la primera señal que se puede perder el consejo sabio. Y cuesta darle gloria a Dios así, hermano. Pero otra vez se lo digo, lo que le dije al principio: bendito sea Dios, no sé cuándo regreso, me voy, pero le dejo esta enseñanza a usted. Así es que si se enoja, no se enoje conmigo, yo solo le traigo la palabra. Pero la primera señal de que se está perdiendo el consejo sabio es esa:
juntarse contra los conspiradores. Aquellos que conspiran, hermano, el Señor me dio una visión, fíjate que esto y esto. Otra vez a ver qué quiere el pastor ahora. No, hombre, no va a dar bola a eso. No va a dar bola, definitivamente no. Más chance nos quiere poner el pastor, hombre. Y se empieza a juntar con conspiradores. ¿A qué iglesia vamos? Fíjate que yo voy allá a Benecer Chimaltenango, vieras que... No, hombre, y empiezan a dar malos consejos. Mire, perdón, para que terminemos y avancemos, y es que esto no, vamos a tener que traer gringo, porque ese es solo para vos. Segunda de Samuel 16:21, mire lo que pasa ahí. Y Aitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se van a fortalecer. En la primera escritura que leímos dice que el que consultaba, a Aitofel era como consultar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Se empieza a juntar con los conspiradores y viene Absalón y le pide un consejo. Y mire qué consejo le da. En otras palabras, al decirle, llégate a las concubinas de tu padre, le está diciendo, deshonra a tu padre. Lo contrario a lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos bien hasta ahí, sí o no? Y le está diciendo, deshonra a tu padre. Entonces se empieza a perder el buen consejo. Se empieza a perder aquello que se ha instruido correctamente de parte de Dios. Y yo espero y le pido al Señor que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, la lámpara, y que en nuestra boca hayan palabras de amar, palabras de buen consejo, palabras que levanten, palabras que reanimen, palabras, hermano, que afirmen a los que estamos buscando de Dios, no malos consejos. Vas a ir al retiro de jóvenes, vos ya, ¿cuánto te falta? Fíjate vos que no tengo plata. Sí, hombre, pero eso te va a bendecir, hermano. Dios te va a proveer después. Vas a ver cómo te va a levantar la plata y se queda, eso no importa. Vas a ver cómo vas a regresar de ahí junto con, venite, hombre, ¿cuánto te hace falta? 50. Mira, yo voy a orar, tal vez te proveo, pero venite. Un buen consejo. Y estoy agarrando los anuncios, yo va. Pero es una verdad. La cena de parejas, hermano, o retiro de parejas, sí, pero es que cuesta. No, hombre, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Hagamos tamales, pues, y juntemos para que vayas, no te quedes, hombre. ¿Cómo necesitamos ahorita con los matrimonios? Vos, tanto clavo que hay, hombre. Sí, vamos, sí, entrémosle, hombre, algo hagamos. Hagamos chicharrones, dice que vendamos ahí chicharrones, va, pero hagamos algo. Demos buen consejo. Porque no podemos dar un mal consejo. Te lo voy a decir de esta manera. Si tú estás lleno del Señor, lo que va a pasar con nosotros es lo que pasó al Señor. Van a haber solo palabras de vida en nuestra boca. Consejo de vida, consejo que levante, consejo que reanime, consejo que afirme, consejo que nos haga recuperar lo que hemos perdido. Consejo de parte de Dios. Yo sí espero eso. Por eso es que tenemos que medir nuestro templo. Mire qué interesante, pues. Sigamos porque ya voy a... Ay, Padre eterno. Aquí estamos mal, hombre, porque es guate, ¿verdad? Pero bueno. Mire lo que pasa con Segunda de Samuel 17:7 dice: y Husai dijo a Absalón: esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Perdón. Mire lo que está diciendo alguien que se juntaba con los bandidos. Él mismo le está diciendo: este consejo no está bueno, vos.
Ese consejo que te dieron está muy cardíaco, hombre. ¿Cómo va a ser un buen consejo? Que vos deshonres a tu padre, que vos deshonres. Ay, le empiezan a decir, eso no está bueno. Y él estaba con ellos. Entonces, hermano, nos quita el respaldo del Señor. Y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo que Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y hay cosas gloriosas que tendríamos que ver. Porque ¿qué había dicho Ahitofel que hiciera? Fíjese que el consejo de Ahitofel era malo, ¿sí o no? Deshonra a tus padres. Así decía la Escritura, para que sea así, decía, deshonra a tu padre, porque te vas a hacer odioso ante él y te va a odiar, te va a perseguir y te va a destruir. Ahora, note usted, por favor, mire cómo Dios ve el consejo. El consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, y él está diciendo ese consejo no es bueno, pero mire lo que dice aquí. ¿Cómo lo vio el Señor? Por favor, Iglesia de Cristo Capernaum, ¿cómo lo vio el Señor? ¿Está conmigo en esa palabra, sí o no? ¿Cómo lo vio el Señor? ¿Ah? No es bueno. Ok, eso lo está diciendo Husai. Pero de ahí en el versículo 14 dice: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara. ¿Qué? ¿Cómo lo vio el Señor? ¿Cómo vio el Señor el consejo de Ahitofel? Lo vio como bueno, pero no para bendición, sino para destrucción. Es decir, si este sigue ese buen consejo de destrucción, va a acabar en un pleito grande. Entonces tengo que estorbar ese consejo, porque, perdóneme, se lo voy a decir de esta palabra, pues también el enemigo puede dar buenos consejos, pero para destruir. Pero Dios va a frustrar esos consejos, porque a nosotros nos van a fluir consejos de bendición, consejos que nos van a traer vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, es que eso es glorioso, hombre. El enemigo puede dar un buen consejo, que sí, pues es cierto, eso sale mejor, pero al final los caminos que al hombre le parecen correctos al final son de muerte, y el Señor los tiene que estorbar antes de que lleguen a su final. Esto es bien tremendo, hombre. Porque si Absalón llega a poner atención a ese consejo, dice que el Señor iba a traer, es decir, le iba a dar la victoria a Absalón para destruir a David, y el Señor dijo: no, eso tiene que venir destrucción sobre Absalón. Por eso es importante qué consejo estás oyendo, porque yo entiendo que puede venir un consejo de parte de Dios, puede venir un consejo de parte de nuestra esposa, puede venir un consejo de parte del enemigo a través de amigos, y tenemos que pedirle al Señor qué consejo o qué voz estamos escuchando. Porque otra vez podemos escuchar la voz de nuestra alma, que solo nos puede traer destrucción. Y es aquí donde: pastor, fíjese que yo estoy pasando esto, yo siento que necesito el consejo, y viene consejo de Dios. Fíjese que a mí allá en el trabajo esto y esto, me dijeron esto y esto, pero yo quiero escucharlo a usted.
Porque puede ser un buen consejo que venga de parte del enemigo, pero si no es bueno, Dios lo va a destruir y te va a dar un buen consejo. Por eso, por favor, tenemos que tener consejo en nosotros. Porque usted lo está viendo aquí, yo no se lo estoy inventando. Mira, hay muchos elementos que están dentro del templo, pero yo solo le estoy hablando de dos ahorita: lámpara o mandamiento y consejo. Bueno, sigamos pues. Mire lo que pasa. Samuel 17, 2 Samuel 17:23, y viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó, fue a su casa, fue a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Mire qué interesante. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Mucho. Porque si usted se da cuenta, un hombre, por favor, un hombre que en algún momento Dios lo reconocieron los del pueblo como un hombre que consultar su consejo era como consultar a Dios, pero se empezó a juntar con aquellos que conspiraban contra lo que Dios estaba levantando, y mire lo que hizo. Al conspirar, al juntarse con los conspiradores, desordenó su casa. Y aquí usted se puede dar cuenta que lo primero que le dijeron a Ezequías cuando iba a morir, le dijeron: mira, tú has sido rey de Israel, tú has bendecido la ciudad, has traído buenas cosas, pero has hecho algo, no has ordenado tu casa, por eso vas a morir, y lo primero que tenés que ir a hacer es ir a ordenar tu casa. Entonces, yo entiendo que el consejo me sirve a mí para ordenar no solo mis pasos, sino mi casa también. Aquí hay otra cosa bien tremenda. El tipo, Ahitofel, llegó a un momento en que se creyó Dios. Y cuando no siguieron su consejo, se fue a matar. Ya no me hace caso, entonces ya no le sirvo, me mato. Y si algo tenemos nosotros que tener claro es: damos el consejo, si usted lo obedece bien, si no lo obedece, pues también es bueno, porque al final de cuentas el resultado lo va a llevar el que pidió el consejo. Pero si no hicieron caso al consejo que yo di, tampoco me puedo poner enojado. Porque el único que determina si se va a llevar a cabo o no es Dios. Si usted esta mañana el Señor está ministrando su corazón, no es por causa de mí, yo traigo el consejo de la palabra, pero el Señor está hablando a su corazón y está recibiendo lo que tiene. Ese es Dios, no soy yo. Yo solo cumplo con lo que me pidieron. Como buen siervo, cumple con lo que se te mandó a hacer. Pero literalmente no podemos nosotros creer que somos infalibles. Porque sí lo somos, nos equivocamos. Y como tal, no nos podemos enojar si usted no me hace caso a mí. Lo que tiene que hacer caso es la palabra. Porque la palabra de Dios sí fue escrita por Dios. Entonces dice que regresó a su ciudad, ordenó su casa, puso en orden su casa y se ahorcó. Por eso, mire hermano, perdóneme. Siento que estos días están llegando. Mire los Ahitofeles, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces, la exhortación aquí, en un principio, es medir el templo. Y yo quiero cerrar con esto: ¿qué se está sentando en nuestro corazón?
aquí dice la Escritura de todo lo que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Qué se está sentando en tu corazón? Porque desde aquí es donde tenemos que, si algo que no le esté dando honra y gloria al Señor y se está sentando en nuestro corazón, este es el momento de desecharlo de nuestro corazón. Porque es Dios el que tiene que entronarse a través de Jesucristo en nuestro corazón. Fíjese que es impresionante, pero cuando el Señor nos enseña a orar, dice la Escritura: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Ahora, una cosa es que venga a nosotros el reino, porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en medio de nosotros. El problema que siento yo que debemos de alcanzar es que se implante dentro de nosotros. Porque aquí vemos el reino de, ¿o no ve usted el reino de Dios? Pues se lo voy a poner como con la plática que tuvo el Señor con Nicodemo, pues: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para, si quieres ver el reino de Dios? Bautízate. Nace del agua. Pero si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Fíjese pues qué interesante. Nosotros podemos ver el reino de Dios. Yo puedo ver el reino de Dios aquí. Yo puedo ver el reino de Dios cuando danzan. Yo puedo ver el reino de Dios cuando alabamos. Yo puedo ver el reino de Dios cuando se profetiza. ¡Gloria a Dios! El problema es meterme yo al reino. Ejemplo: yo veía al hermano por allá, no sé qué se me hizo el hermano, pero allá creo que estaba sentado y solo él estaba. Se metió, no solo vio. Pero muchos estamos viendo, aplaudiendo y no tenemos la libertad de danzar, de grito de júbilo. Nos quedamos calladitos. No nos estamos metiendo, solo lo estamos viendo. Igual es, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se está acercando. Ahora, ese reino de Dios, plantémoslo en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que tenemos que permitir que se siente el reino de Dios en nuestro corazón a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está sentado en nuestro corazón? Tú lo sabes. Pero todo lo que se está oponiendo a que se enraíce el reino de Dios en nosotros, debemos de quitarlo de nuestro corazón. Por eso nos están mandando a medir el templo. Aleluya. Pues le voy a dar un ejemplo. Pues muchos estamos aquí esta mañana, tal vez no es su caso, pero estará pensando: ¿qué va a comer mañana? ¿Qué va a trabajar mañana? ¿Qué va a hacer mañana? ¿No sería necesario quitar la duda de nuestro corazón y sentar confianza en Dios en nuestro corazón? Porque no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Dios tiene cuidado de usted, Dios lo va a proveer a usted. Entonces quite todo aquello que no es del Señor en su corazón. Porque al final de cuentas, y con esto termino, mire lo que dice la Escritura: al vencedor le haré una columna. Mire, por favor, Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 dice: mide el templo, mide el altar y mide a los adoradores. Pero aquí hay algo que ya no dice. Fíjese qué interesante: al vencedor le haré una columna donde en el templo se da cuenta, aquí ya no es el templo, sino es el templo de mi Dios. En otras palabras, al pasar el proceso, al medir el templo, al medir el altar, al medir, hermano amado, a los adoradores, y salimos más que vencedores o vencedores, hay una columna preparada para nosotros en el templo de Dios. No sé si me entienden. ¿Verdad que está tremendo eso? Eso es como ¿qué lo podríamos llamar nosotros?
Fieles, muy fieles y más que vencedores, ¿o cómo? Porque para llegar a esa estatura, al templo de mi Dios, si miden el templo, si miden el altar y si miden el adorador, alcanzó una estatura, pasó la fidelidad, ¿verdad? Llegó a ser más que vencedor y llegó a tener una columna en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no había solo lámpara, sino había luz. ¿Por qué? Porque tenía consejo y podía caminar sobre el consejo que venía de parte de Dios. Ay, mire, hermano, esto es bien tremendo. Lástima que ya me voy porque me falta el altar y me falta el adorador. Ahí no sé si tiene, pero no sé si la tengo aquí, pero fíjese que esa palabra, solo para que tenga un zoom y que Luis se lo enseñe después. Esa palabra, mide a los que en él adoran. En la versión, quiero ver, el Código Real creo que es, dice, mide a los que en él sirven. Así dice, ¿no? Así dice, fíjese que no dice mide a los que en él adoran, sino mide a los que en él sirven. Eso se pone bien cardíaco. Por eso, si nosotros estamos preparados, y ya termino, si estamos preparándonos debemos de alcanzar eso como primera parte. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Ese templo de Cristo llegó a tener o llegó a ser el templo del Dios viviente, hablando en su naturaleza humana. Así dice vos, ¿verdad? Mide a los que en él sirve, dice, va. Por favor, visita, vos que tenés el micrófono pastoral ahí. Sí. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y haz la cuenta de los que sirven en él. Imagínense. Por eso es que cuando yo estaba viendo ahí que estaban pidiendo servidores, ay, Padre Santo, tenemos que medir a los que sirven en el altar. Porque nosotros tenemos entendido que solo esto es altar. Y no es solo esto el altar es todo esto. Porque en todo ese altar se mueve la gloria de Dios, porque yo entiendo que aquí viene la gloria de Dios como primeros servidores, como levitas, y de aquí se distribuye la gloria de Dios para allá. Entonces todo eso es el altar de Dios, porque ahí sube la fragancia de Dios hacia Dios de nosotros. Entonces mido a los que en él sirven. ¿Cuántos están sirviendo? Pero póngase de pie, me voy a ir. Que Dios le bendiga, hermano amado. Yo creo firmemente que de alguna manera debemos de analizar cómo está tu templo. Esta mañana yo creo que Dios nos da la oportunidad y la bendición de poder decir, Señor, yo quiero medir mi templo esta mañana. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu templo? Porque tú eres templo, te recuerdo, tú eres templo del Espíritu Santo, que hay sentado en tu corazón, que no ha permitido que se siembre el reino de Dios en tu vida. Esta es una mañana de analizar, siento yo, cómo estamos. Mide tu templo, porque yo no lo puedo medir por ti, tú lo debes de medir por ti mismo. Probablemente dejaste de caminar sobre la instrucción de la palabra. Probablemente dejaste de pedir consejo, y al no pedir consejo llegaste a situaciones donde hoy puedas estar atravesando incertidumbres. Pero una cosa gloriosa es que en el inicio del culto el Señor nos mandó una palabra profética que decía que Él ha descendido para envolverte en ternura y en brazos de amor. Dios está aquí para eso, para sanar tus heridas. El profeta Jeremías le dice el Señor: con que han dicho que no hay cura para tus heridas, mas yo te digo hoy, dijo el Señor, que yo traeré sanidad para ti, que yo traeré sanidad para ti. Eso es lo que el Señor quiere para ti esta mañana, poner un bálsamo de sanidad sobre tu vida. A ti que estás atravesando situaciones difíciles, a ti que con todas estas cosas que han pasado en este año
aún hemos visto la gloria de Dios, pero que nos ha tocado pasar cosas duras. Te digo algo, vienen tiempos mejores. Vienen tiempos de recuperación para ti, para tu familia. Pero Dios te está pidiendo que midas tu templo y que vuelvas con todo al Señor esta mañana. Cierra tus ojos ahí mientras el hermano ministra y puedes ponerte delante del Señor, porque es personal. Es personal que tú analices cómo estás en esta mañana. Aleluya. Dios es bueno. No basta solo con cantar, no basta solo con Es tiempo de morir. decir. Probablemente estemos llegando a la hora novena, hora de la muerte, hora de poder llegar y decirle: Señor, yo quiero morir a mí esta mañana, quiero subir allá, quiero despegarme de la tierra y quiero habitar en tu presencia. Levanta tus manos y dile: Señor, he cantado, pero no ha sido suficiente. Basta solo con pedir. Suficiente, solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dile: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. Darte mi vida en ofrenda esta mañana, Padre. Darte mi vida en sacrificio. Subir al altar, Padre, como ofrenda agradable a ti. Eso es, eso es. Levanta tus manos y dile: dame tu vida. Dame tu vida, Señor, este día. Quiero vivir solo para ti. Dile: dame tu vida, Señor. Con sed, confiesa esa necesidad esta mañana, iglesia. Confiesa, pídele vida, solicítale al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que esta mañana, Señor, venga una unción restaurando, trayendo, Señor, esa recuperación de aquello que hemos dejado de hacer, Padre. En el nombre de Jesús, derrama tu vida esta mañana. Ese espíritu que trae vida sobre nosotros. Aleluya. Eso es, abre tu boca, iglesia. Abre tu boca, iglesia de Cristo. Que se llene este lugar de clamor, de gemir. Humíllate en tu Señor en este día. Solo tú sabes lo que necesita tu alma. Si quieres postrarte, humillarte, hazlo, porque sé que Dios va a abrir los cielos sobre ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, dame tu vida. Danos tu vida, esa vida que restaura, esas
palabras que traen vida sobre nosotros. Yo te suplico, Señor amado, esta mañana, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu sea sobre este pueblo que ama y anhela de tu presencia. Sana, Señor, sana y restaura nuestras vidas, te lo suplicamos, nuestras familias, que pueda venir un espíritu de consejo y de acuerdo en nuestras casas, para poder, Señor, en orden nuestros hogares y poder conducirnos hacia el lugar que tú has preparado para los que te amamos. En el nombre de Jesús, papito lindo, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, tan edificante, pero especialmente que nos lleva a la meditación, Señor, y a darnos cuenta cuánto hemos avanzado conforme a la hechura tuya en nosotros. En nombre de Jesús, les bendecimos. Vamos a tener nuestro culto de las 11:30 de la mañana prácticamente.